Mamá, ¿te queremos? Si me pasa algo, cuida a mi perra, ¿vale? Si te pasa algo, le damos lo tuyo. Espérate, te voy a decir dónde te pongas. A ver si te voy a poner un like, no se la ven entera. Un poquillo más para arriba. Ahí. Que veis se te ve entera. Vamos con una linterna. Sí, tío. A ver, no lo has dicho. Pero en serio, Un momento. ¿No coges una linterna? Esta se quedaría aquí a vivir. yo sí. Si necesitas algo, Tú lo grita. dices, ¿eh? Yo me la he dejado en el coche, tío, en la mochila. Pero esto lo has quitado, ¿verdad? Ale, Yo me pregunto por Pedro y por Leo. pero Leo esto- era, ¿no? Ale, Digo, ¿qué? esto no está grabando, ¿no? O sea, porque ya no sale como antes. A ver. Tenía al final la Sí, linterna. está grabando. Ah, no. No, o sea, no sale la pantalla de Twitter. Tengo el móvil. Es que el volcán está ahí. Parece ahí. Pero no puede entrar. Mira, yo tengo linterna, ¿vale? Ahí te quedas. Pedro, ¿estás aquí conmigo? Si estás aquí conmigo, podemos ver la cara. ¿Esto qué es?
hecho unos palazos que no son normales. ¿Qué? Tío, que me da un infarto. Imagínate que estaba allí y de repente escuché yo. Ay, vámonos. Vámonos ya, Ale, por favor. Venga, vamos a recoger. ¿Ves? Ahí. A ver, otra vez. No, no, vámonos. Tía, vámonos. No puedo, me está dando ansiedad. Ay, me da la pena. Ale, te cojo esto, ¿eh? Sí, coge todas las cosas mientras yo estoy controlando la entrada. No se lo coge todo. Que coge todo, controlar, porque si son personas, estoy yo aquí. Pero la cámara tiene que poner bien y ya. Ay, tengo mucho miedo, tía. Ahí hay un sensor, ¿vale? Aquí está la linterna, tío. Ah, dame. Dame la linterna. ¿Este tipo de pequeño de quién es? Mío, meterlo en la maleta. ¿Y de dónde Un va? momento, estoy cerrando esto, tía. Pues los ruidos no sé de dónde han salido. O si han golpeado fuera de la casa alguien haciendo una broma o ha hecho dentro de la casa. Pero si es que se escuchaba por... Cuando yo estaba sola, los primeros se escuchaban ahí arriba. ¿Esto es la que me está tocando? Sí. Y así arriba. O sea, a ver, que por esta zona me refiero. Que además, a todos lados como por Pero ahí no, es arriba, ¿sabes? que, Así como... es que se ha escuchado las dos zonas. A nosotros que han metido También. dos palos tremendos. Que sí, pero si es que yo por eso salí para vosotros y digo, ¿qué coño están haciendo? Y después cuando sonaba el he dicho, esto no es normal. ¿Qué? Venga, ir recogiendo las cosas que nos vamos. ¿Tenéis que coger eso de ahí? En un momento, el trípode, no sé. Pero el chico Pero, o Ale. el grande, no me imagino. ¿Esto es tuyo, nena? No, también es de Ale. Y este también es de Ale. Ale, esto es una porra, ¿no? Sí, Sí, ¿Puedo llevarla? Llévala. por si acaso. Ay, Pero tengo vale, miedo. dame tu móvil, cógeme la grabadora, por favor. Hazme. Coge la puerta por si Nena, no te quedes atrás. Nena, estoy aquí. No me he movido. ¿De dónde estoy? Coge eso. Se escucha súper cerca. Claro que yo soy como... Vamos, vamos, por favor. Sí, lo que coge el trípode. Dame la mano. Y coge esa puerta. A ver, un segundo. Eso es fuertísimo los golpes. Sí, se ha escuchado muy Eso ha hecho fuerte. con cojones. Pues la grabadora, vamos, tenía toda la grabadora. Lo tengo grabado, ¿eh? Cogerlo. Sí. Lo Yo tengo estaba grabado. grabando sin querer. No, la han escuchado. No, tía, me quiero salir de aquí. Que la han te lo escuchado juro. y ellos no. Dice Pues que eso imagínate lo fue fuerte que hace. Pero sí que se escucha allí también. Ay. ¿Quieres salir conmigo? Espérate, vamos a ver. Ale, tus cosas, sí. Voy, que estoy aquí. Mira, no mira mis algo. No queda nada contra, ¿no? Yo creo que no. Pero bueno. A ver, yo creo que no. Es que no me ha dado tiempo tampoco a revisar nada, sinceramente. Ahora en el coche lo revisamos. Tened cuidado con los cables. Cariño, tú tranquila, tío. ¿Cómo se apaga? Tú tira para adelante. Hay un cable. Fuera. Maika, un cable estás tirando. Que tienes un cable detrás, que como te lo pisa alguien te puedes caer. No pasa nada. He hecho este plano para que podáis recrear mejor la escena y os situéis en el lugar. La única planta habitable era la que estábamos nosotros. La planta de arriba era casi imposible acceder porque las escaleras estaban en mal estado y además la mayor parte de la planta de arriba no tenía suelo. Así que cuando tú subías las escaleras no acababa y no había dónde pisar. El aislamiento decidimos hacerlo precisamente en la zona de las escaleras porque supuestamente en otras ocasiones había habido actividad paranormal. Durante el tiempo que estuve sola haciendo el aislamiento y antes de esos sonidos, en ningún momento escuché ningún ruido que hiciera pensar que había una persona allí conmigo. O sea, ni ningún paso, ni ninguna voz, ni ninguna luz que me hiciera sospechar que no estaba sola. Al escuchar el primer par de sonidos que en su momento me parecieron disparos, salí corriendo hacia los demás haciendo este recorrido. Como es normal, lo primero que se me pasó por la cabeza es que allí había alguien. Cuando me reuní con el resto del grupo, ninguno sabía qué había pasado. De hecho, todos estábamos sorprendidos.
El segundo par de disparos sonó estando en la habitación donde estaba el resto. En cambio, el tercer par es cierto que sonó cuando volvimos a la zona de aislamiento y ya estábamos allí recogiendo todo el equipo para salir corriendo. En total fueron 6 supuestos disparos que cuando me puse a analizarlo me di cuenta que los 2 primeros pares eran casi idénticos. El único que difería era el quinto y el sexto. Esto me llevó a pensar que el sonido debió de venir de la misma fuente y que además de algún instrumento que fuese capaz de reproducir el mismo sonido. Y el último par además se produjo, o creo que se produjo, desde una ubicación distinta. Pensando en la posibilidad de que hubiese sido una persona dando un golpe, creo que para que sonase tal y como muestran las gráficas, debería realizarse con la misma fuerza en el mismo punto y cumpliendo una serie de condiciones que en las circunstancias que había no creo que una persona pudiera cumplir. En cambio, si el sonido provocado por una persona o por cualquier otro fenómeno proviniera de un arma o un instrumento, sí tendría sentido que fuese en réplica, tal y como se muestra en las gráficas. Al salir del cortijo en ningún momento vimos a nadie ni ninguna luz o señal que nos hiciera pensar de que habían personas. Así que una de las explicaciones que tenía en mente para explicar lo ocurrido fue un sonido residual, ya que no era ninguna zona de caza, era un lugar donde no había nada alrededor y además que no vimos a nadie. Pero en las grabaciones es cierto que pude escuchar una voz justamente antes del primer estruendo. Escuché una voz masculina decir "la luz" y justo después otra voz decir "disculpa". Son 2 voces distintas, o al menos yo lo percibo así. La voz que decía "la luz" se captó también en el directo, lo que me llevó a pensar que realmente pudo haber alguien allí encontrándose la persona o personas justo en el acceso norte de la casa. Es verdad que yo estaba concentrada intentando captar cualquier estímulo, pero tiene sentido pensar que la cámara captase una voz que yo no llegase a escuchar, ya que los aparatos en sí suelen captar sonidos que a veces nosotros mismos somos incapaces de oír en el momento. Si fueron personas, tiene sentido también que ese tercer par, al estar nosotros en la zona del aislamiento recogiendo, sonase más alejado porque de haber alguien debieron irse a otra zona del exterior para que no les viésemos. Estando allí el sonido me pareció que venía de aquí, cosa que a su vez tiene sentido si alguien se encontraba en ese lugar de acceso. El disculpa que solo se escucha en la cámara no está claro si se trata de una psicofonía o no, ya que en el directo es cierto que se escucha un chasquido y podría ser causado o por la distorsión o por el propio móvil que capta de manera distinta el sonido. Con estos datos me inclino a pensar que realmente pudo haber alguien, porque además de la voz, en el caso de que fuera un sonido residual, pienso que los 6 sonidos, aparte de ser iguales, creo que deberían haberse producido en el mismo punto de la casa. ¿Vosotros qué opináis?